buenos días para todos. Mi nombre es Valentina Mondragón, soy de la modalidad técnica en electrónica del grado 11. En el programa del día de hoy se van a presentar los proyectos de grado de los estudiantes del grado 11.1. Antes de comenzar con la presentación de los proyectos de mis compañeros, queremos invitar al ingeniero Javier Soto, que nos va a dar una introducción sobre qué se busca con los proyectos de esta modalidad. Buen día, gracias, muy amable. Sí, la idea de estos proyectos que se realizan en grado 11, de acuerdo a la articulación que se maneja en las instituciones, es afianzar los conocimientos de toda la etapa lectiva que se inicia en grado 10 y finaliza en grado 11 con la etapa productiva, que para este caso lo suple el proyecto de grado 11, donde ya se evidencia todas las temáticas, todo el programa de articulación, para este caso instrumentación industrial, para poder optar el título de técnicos en el área anteriormente nombrada, aparte de la titulación técnica de la institución. Muchas gracias, ingeniero. Ahora vamos a presentar los proyectos. El primer proyecto es una implementación y automatización de cortinas e iluminación por Valentina Mondragón, Dana Chávez, Dana Escobar y Jessica Rojas. ¿Ustedes por qué decidieron escoger este proyecto? Buenos días. Queremos platicarles sobre nuestro proyecto de implementación de luces y cortinas automatizadas en el Salón de Electrónica. Bueno, nosotras escogimos nuestro proyecto porque con este queremos buscar transformar el espacio del Salón de Electrónica en un ambiente más cómodo para los estudiantes, mejorando los posibles problemas visuales hacia el tablero o los computadores. Con este evitamos el daño de los materiales electrónicos por exposición a la luz solar y evitando la interrupción de las clases para cerrar o abrir las cortinas manualmente. Con el sistema de luces automáticas queremos solucionar la problemática de que en ocasiones la iluminación actual puede ser insuficiente, lo que afecta la concentración de los estudiantes que se encuentren en el salón de electrónica. ¿Cómo van a implementar este proyecto en el salón? Lo vamos a poner en las ventanas altas ubicadas en la parte derecha del salón mediante motores, balineras y otros materiales que aporten en la implementación. Va a estar conectado a unos cables que van dirigidos a una caja que va a estar en una pared al lado izquierdo del salón, donde también se encontrarán los circuitos que ayudan en el manejo de las ventanas y la iluminación. Estos circuitos van a estar conectados a los bombillos. ¿Qué componentes electrónicos se utilizarán y dónde se pueden adquirir en el municipio? Los componentes que se utilizarán son el Arduino Uno de 5 voltios, baquela, motor reductor de 12 voltios, el módulo relé de 4 canales, cables macho-hembra y macho-macho, 3,5 metros de cable eléctrico, la protoboard, las balineras y los bombillos. Estos materiales no se consiguieron en el municipio, sino que nosotras lo compramos en una tienda virtual llamada Ferretrónica. Ok. ¿Y cómo se diseñará el circuito? ¿Y qué herramientas se necesitarán? Nosotras primero lo vamos a diseñar mediante la app Inventor y después se hará el código en Arduino para continuar con la estructura del circuito. Las herramientas que vamos a usar es un taladro, cautín, escalera, pegamento industrial, tubo, bisagras y otros elementos. ¡Ah, qué bueno! ¿Y qué tipo de programación se utilizará y cómo se puede aprender? Sí, bueno, te cuento. Este tipo de programación se utilizará por la programación por Arduino mediante la app Inventor, y esto se puede aprender mirando tutoriales o mirando al profesor e intentando las veces que sean necesarias para poder aprender. También se pueden aplicar, por ejemplo, métodos de estudio como el método de prueba y error. Así puedes identificar en lo que te estás equivocando y ya mejorar para dar un buen resultado. Bueno, el método de prueba y error me parece que es muy efectivo y hasta se puede usar en cualquier situación, no solo en electrónica. Bueno, ¿y qué desafíos se anticipan y cómo se abordan en el contexto del municipio? Mira que concuerdo que es un método bastante bueno. Los desafíos que se anticipan en nuestro proyecto es que si llega a faltar la energía sería un obstáculo para continuar. También la falta de herramientas en dado caso de que salgan mal estado o no sirvan. Para el contexto del municipio, creo que implementar y automatizar.
Así nomás adaptando más a nuestra institución a ser más avanzada, con la práctica que obtenemos podemos ayudar a nuestro municipio a ser más avanzado en el tema de la electrónica. Ay, tan chévere, le traerá beneficios a la institución en el tema electrónico. Así se da a conocer a más personas lo que se lleva a cabo en la especialidad. Y ahora hablando de componentes electrónicos, quiero saber por qué escogieron el motor para este proyecto y qué ventajas trae para ustedes. Sí, nosotras escogimos el motor porque es básicamente el corazón del proyecto, por así decirlo. Porque sin él las cortinas no podrían enrollarse y desenrollarse cuando se requiera mediante la app. Y consideramos que este es un componente esencial para la funcionalidad de nuestro proyecto. ¿Y cómo ensamblarán el circuito? Y aparte, ¿qué precauciones se deben tomar? El circuito quedará ensamblado en la caja de madera en la parte izquierda en lo alto del salón. Las precauciones que se deben tomar es que los estudiantes no deben manipular la caja ni el circuito en el interior de esto. Otra complicación que se podría presentar son las goteras en épocas de lluvia que pueden presentarse en el salón de clases. Mira que el planteamiento de la caja me parece súper bien, ya que protege al circuito. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de pruebas se realizarán para asegurarse de que el proyecto funcione correctamente en el entorno del municipio? El tipo de pruebas que se realizarán para tener asegurada la funcionalidad del proyecto se basan en la aplicación, en que el código de Arduino esté bien ejecutado y que al probar con la aplicación el motor gire para enrollar las cortinas según el requerimiento de la persona que las use. Y con los bombillos en la aplicación, en el botón de encendido o apagado, estos funcionan según la señal que se mande anteriormente. ¿Qué tipo de aplicación tendrá el proyecto y cómo se puede beneficiar la comunidad del municipio? El tipo de aplicación que tendrá es mediante la App Inventor y esta aplicación solo se podrá usar en los dispositivos Android y puede funcionar en diferentes proyectos o funciones según la persona lo requiera. En el caso del municipio, basándonos en nuestro proyecto, se puede contribuir en lugares como el Club Cuatoc o el Club Valle de Tensa. Cuando tengan algún evento o requieran iluminación o cortinas, se puede implementar este proyecto para este tipo de lugares, ya que se ahorran el tiempo de hacerlo manualmente y se evita la interrupción de las actividades. Qué bueno que tengan en cuenta otros lugares del municipio. Ahora yo quiero hacer una pregunta acerca sobre las comodidades del municipio. ¿Cómo se puede aplicar el proyecto en la vida diaria de los habitantes del municipio? El proyecto se puede aplicar en cualquier tipo de situación diaria en la vida de las personas, porque la facilidad de nuestro proyecto nos permite que se puedan aplicar en los hogares o en las oficinas de trabajo y lugares que requieran este tipo de automatización. Ya que nuestro proyecto no se considera una necesidad, es más un beneficio. ¿Cómo se puede hacer que el proyecto sea accesible para todos los miembros de la comunidad? Pues mira que nuestro principal problema es que la app no se puede en dispositivos iOS, entonces nuestra solución es tratar de que el proyecto no sea solo para dispositivos Android, sino que también se podría pensar para que nuestro sistema sea manipulado mediante un control. ¿Y cómo se puede asegurar que el proyecto sea sostenible a largo plazo? Nosotros podemos asegurar que el proyecto sea sostenible mediante el cuidado de este, ya que factores como la luz solar, la humedad o el polvo pueden afectar el sistema independientemente de donde esté instalado, y el cambio anual de los bombillos para asegurar el buen funcionamiento de la iluminación. ¿Cuáles fueron los pasos iniciales en el diseño y la planificación de la retroexcavadora? Bueno, iniciamos investigando sobre diferentes diseños en los que podrían incluir el uso de jeringas para mover parte de estas. ¿Y qué materiales y herramientas se utilizaron para construir la retroexcavadora? Nosotras utilizamos materiales como jeringas de diferentes tamaños, mangueras, motor, una base de madera donde iban a estar todos los elementos, circuitos electrónicos simples, tornillos y herramientas como silicona caliente, bisturí, pegamento industrial, etc. ¿Qué desafíos enfrentaron durante el proceso de construcción y cómo lo superaron? Pues la verdad, un desafío fue lograr que el sistema hidráulico funcionara correctamente. Lo superamos probando diferentes configuraciones y ajustando las conexiones hasta que todo fluyó como debía ser. Pero mejor que pudieran superar los desafíos. ¿Y cómo aseguraron que la retroexcavadora cumpliera con las especificaciones necesarias? Hicimos pruebas constantes para verificar que cada parte funcionara bien. También consultamos con nuestro profesor de electrónica y también buscamos tutoriales en línea
para asegurarnos de que todo termine funcionando correctamente. Yo quiero saber qué competencias o habilidades creen que ustedes desarrollaron a lo largo de este proceso. La verdad, fue un proceso demasiado bonito en el que desarrollamos habilidades como el trabajo en equipo y mejoramos nuestra capacidad para resolver problemas prácticos. Muchas gracias a nuestras compañeras, un excelente proyecto. Ahora démosle la bienvenida al siguiente proyecto: implementación y automatización de ventiladores. Ana María Suárez, Dina Luz Gutiérrez, Jonathan Reyes y Daniel Hernández. ¿Y por qué escogieron este proyecto? Nosotros escogimos este proyecto de automatización de ventiladores en un establecimiento comercial, ya que decidimos salir del colegio y dar a conocer lo que aprendemos de nuestra modalidad de electrónica. El proyecto lo escogimos ya que en el establecimiento de la Gran Carpa Llanera es un lugar campestre en donde hay altas temperaturas y esto hace que incomodemos a los clientes y al personal de dichos establecimientos. ¿Qué componentes electrónicos usarán dentro de su proyecto? Pues nosotros usamos un Arduino Uno Nano, sensores digitales de temperatura DS18B20 que tienen un rango de medición de menos 55 grados centígrados a más 125 grados centígrados. También usamos un módulo relé 4 canales de Arduino 5 voltios, que es el que va a controlar los ventiladores en el momento de activarse o desactivarse. También usamos un módulo Bluetooth por el cual vamos a desactivar los ventiladores si es necesario por un cliente o por algún personal del establecimiento comercial. También opcionalmente se van a usar un panel solar y una batería para panel, que es nuestra batería de almacenamiento. ¿Por qué escogieron ese sensor DS18B20? Nosotros escogemos este sensor porque es capaz de detectar la temperatura a pesar de las interferencias en el ambiente. ¿Qué desafíos se anticipan y cómo se aborda en el contexto del municipio? Pues nuestro desafío es el cambio climático, pues ya que muchas veces hay días opacos, días lluviosos, o sea, días en los que no sale el sol y pues es un poco complicado que el panel solar recargue. Pero para eso nosotros tenemos la idea de hacerle una adaptación a la energía eléctrica. ¿Qué tipo de programación se usará? Se utilizará programación de Arduino con un lenguaje de programación de C++, que es la que usa Arduino y hace que sea más fácil para programar. ¿Cómo su proyecto se puede adaptar a las necesidades del pueblo? Pues como tal el proyecto se adaptará a las necesidades del pueblo, pues porque por ejemplo se va a adaptar una temperatura del pueblo como tal, donde ya por ahí un ejemplo de 23 grados para arriba hace un poco ya más de intensidad de calor, pues lo que tenemos pensado es que los sensores de temperatura detecten cierta temperatura con acorde a la temperatura del pueblo, y que de ese grado hacia arriba se activen los ventiladores y de ese grado hacia abajo pues se apaguen, porque no es necesario tener los ventiladores prendidos como tal en un momento donde no esté haciendo calor o donde la temperatura sea baja. Entonces pues toca adaptar a la temperatura ambiente del municipio ya en el momento donde ya detecte más alta temperatura, por ejemplo por ahí tipo mediodía o 2 de la tarde, que es cuando hace un poco de calor, pues que detecte, si detecta más temperatura de la que uno le programa al sensor, pues se activen los sensores y pues así haga activar pues cada ventilador respectivamente. ¿Cómo se puede aplicar el proyecto en la vida diaria de los habitantes del municipio? El sistema de automatización de ventiladores puede ser utilizado en hogares para mantener una temperatura ya sea confortable y ahorrar energía. Por ejemplo, puede ser programado para encender el ventilador cuando la temperatura alcance un cierto umbral, lo que puede ser especialmente útil en climas cálidos. Al automatizar el control del ventilador, el sistema puede ayudar a reducir el consumo de energía y algunos de los costos asociados a eso. Esto puede ser especialmente beneficioso para los habitantes del municipio que buscan reducir, por decirlo así, su huella de carbono y ahorrar dinero en sus facturas de energía. Al mantener una temperatura confortable, el sistema puede ayudar o
a mejorar la calidad del aire en el hogar, lo que puede ser especialmente importante para personas con problemas respiratorios o si tienen algún tipo de alergia. El sistema puede ser utilizado en invernaderos o granjas para controlar la temperatura y mantener un ambiente óptimo y agradable para el crecimiento de las plantas. ¿Cómo se asegurará la calidad y confiabilidad del proyecto en el entorno del municipio? Para asegurar la calidad y confiabilidad del proyecto de automatización de ventiladores en el establecimiento comercial La Gran Carpa Llanera, se pueden implementar las siguientes medidas. Realizar un diseño y planificación exhaustivos del sistema de automatización, considerando factores como la temperatura, la ocupación y la eficiencia energética. Utilizar componentes de alta calidad como sensores de temperatura digitales DS18B20 que sean precisos y confiables. Realizar pruebas y validación exhaustivas del sistema para asegurarse de que funcione correctamente y cumpla con los requisitos establecidos. Realizar mantenimiento y actualizaciones regulares del sistema para asegurarse de que siga funcionando correctamente y se adapte a cualquier cambio en las condiciones del establecimiento. Monitorear y evaluar continuamente el rendimiento del sistema para identificar áreas de mejora y realizar ajustes según sea necesario, y medir la eficiencia energética del sistema y compararla con la eficiencia energética esperada. Muchas gracias a nuestros compañeros. Ahora el siguiente proyecto es una extrusora de filamentos 3D por Jerónimo Cano, Isabela Soriano, Claudia Solano y Esteban Pardo. Buenos días, el día de hoy les explicaremos sobre nuestro proyecto que estamos haciendo en la especialidad electrónica, que es una extrusora de filamentos con botellas PET. Bueno, los participantes son Jerónimo Cano, Esteban Pardo, Isabela Soriano y Claudia Solano. Bueno, ¿y por qué razón elegimos este proyecto? Pues la verdad, principalmente teníamos 3 motivos. Uno, nos pareció bastante interesante. Segundo, era amigable con el ambiente, o sea, nos ayudaba a darle un uso a todas esas botellas de desechos que había. Y tercero, nos ayudaba a economizar en el uso de la impresora 3D. La idea del reciclaje nos pareció muy llamativa al ver esa problemática de la contaminación de plásticos. Muchachos, ¿y qué componentes estábamos utilizando? Pues estamos utilizando como múltiples sensores como el de temperatura e infrarrojo y como la pantalla CLDT-FT. Además de múltiples cables y el Arduino. ¿Y cómo fue que diseñamos el circuito electrónico y qué herramientas utilizamos? Pues lo diseñamos como en una página web que encontramos que se llama Tinkercad y pues las herramientas fueron como el Proteus. Bueno, ¿y cuál es el tipo de programación que estamos utilizando y pues cómo se puede aprender como más fácil? Utilizamos el lenguaje de programación Arduino basado en el lenguaje de programación C++. Aprendimos a programar fue gracias a las guías proporcionadas por el SENA. Además, complementábamos la información con videos de YouTube de alguna duda o inquietud. O a veces también podíamos hablarle al profe para pedirle ayuda en el código, que por qué no funciona, y explicaciones. Pero bueno, ¿qué desafío tenemos o se nos anticipa y cómo se abordarán en el contexto del municipio? Pues como tal, pues debemos aclarar de que pues nuestro proyecto se va a hacer pues en la institución y pues el desafío que tenemos es de que no se puede colocar cualquier tipo de botella plástica, sino una botella lisa y que no tenga ninguna fisura.
¿Por qué elegimos este componente en particular y qué ventajas tiene? Bueno, la principal ventaja de la extrusora de filamentos era el bajo costo, o sea, el ahorro que le iba a generar el colegio, ya que digamos que el filamento 3D tiene su costico. Además, otra ventaja es que fomenta a los alumnos una conciencia ambiental. ¿Cómo ensamblaremos el circuito y qué preocupaciones debemos tomar? Principalmente nosotros pues vamos a ensamblar el circuito en un protoboard y además las problemáticas que podríamos tener sería, por ejemplo, si no calculamos bien temas de espacio. Aparte tendríamos que tener cuidado con el ensamblaje pues de los componentes, ya que pues si no tendríamos cuidado pues se podrían quemar o los cables se pueden estar soltando. De paso podríamos tener problemas ya con parte de la estructura, digamos, no podría funcionar el embobinado, que falta fuerza en un motor, o necesitaríamos 2 motores de casualidad para poder pasar el filamento de la cortadora a la extrusora y luego al embobinado. Y también podría surgir el problema de que materiales se oxiden o sin querer se hayan contactos. Toca tener mucho cuidado con los sistemas electrónicos. Oigan, muchachos, ¿y cómo lo comprobamos? O sea, ¿cómo vemos si funciona? Si tiene un buen funcionamiento. Pues para que tenga un buen funcionamiento, para quedarlo en la institución, pues serán pues varias pruebas virtuales y también pruebas prácticas para su buen funcionamiento. Además también necesitamos probar y hacer cálculos sobre cuánto es el rendimiento que nos va a dar cada botella en el filamento, cuánto podemos producir por hora, o también ver con cuánta fuerza necesitamos que el motor gire, o además con qué temperatura debe que estar el termoformado, o también pues también vamos a pedirle un poco de ayuda pues al profesor de electrónica que nos ayude con las pruebas a ver si están correctamente o no. además tenemos que hacer pruebas sobre la calidad del filamento y también verificar el óptimo funcionamiento y su continuo funcionamiento de la pantalla. Además que hay que tener cuidado con el grosor del filamento y el corte de las botellas, ya que tiene que tener un grosor específico. Y bueno, ¿y cómo podemos nosotros asegurar la calidad y la confiabilidad del proyecto en la institución? Bueno, pues como tal hemos hecho pues varias investigaciones y pues tenemos como algunos cálculos teóricos y pues conocimiento sobre los problemas que se pueden presentar pues al crear el filamento. Y pues claramente la prueba de fuego, probarlo en la impresora 3D del colegio. Bueno, ¿y qué tipo de aplicación pues tendría el proyecto y pues cómo se puede beneficiar a la comunidad de la institución? Nuestro proyecto pues nos beneficiaría como estudiantes porque gracias a él podríamos crear otras opciones didácticas del aprendizaje, como por ejemplo crear, gracias al filamento, diseños de 3D de modelos anatómicos, como podría ser la estructura del corazón o un esqueleto con base al filamento. O si hablamos desde puntos físicos, hay varios instrumentos que se utilizan en materias como física, matemáticas, imprimir estructuras moleculares de decoración en química. Se podría, en arte se podrían hacer distintas formas de expresión cultural por medio de filamento 3D. Bueno, y también sirve para hacer mejores estéticas en la institución, como decoraciones y diseños. Además, yo podría pensar que en biología, si comprobamos la resistencia y la fortaleza del filamento, crear macetas para que los chicos planten semillas y tener su propia matica.
¿Cómo se puede medir su impacto? Pues como tal, su impacto se vería en la disminución de la contaminación plástica. Pues sí, nuestro objetivo es al ayudar a la contaminación de la institución y al pasar no ver botellas plásticas botadas, sino que tengan un mejor uso, una segunda vida. Ya que como bien sabemos, en la institución, bueno, no solo en la institución, en el municipio, pues abunda en la cantidad de consumo de botellas de plástico, las cuales pues no terminan muy bien porque o terminan en la basura y pues recordemos que la basura son desechos plásticos, desechos pues de vidrio, orgánicos, inorgánicos y pues la idea con esto es eso, que no terminen así, sino darles un mejor uso después de usarlas y después que no terminen en la calle. ¿Cómo se puede asegurar que en nuestro proyecto sea sostenible a largo plazo? Pues haciéndole mantenimiento a los 3 factores principales. El cortado se hace un cambio de cuchillas porque se van perdiendo filo. El termoformador, en dado caso, se podría obstruir la boquilla y tocaría hacerle una limpieza. Y el embobinado, que a veces es necesario sí o sí el cambio de bobina, porque pues no se puede seguir enrollando y enrollando, tiene un límite. Bueno, ya pues sabiendo esto de nuestro proyecto, pues podemos concluir que pues nuestro proyecto no solo pues ayudará, digámoslo así, en la parte ambiental, ya que pues digamos que nuestro proyecto pues ayudará y contribuirá a tener una mayor conciencia ambiental y pues a bajar, digámoslo así, la contaminación plástica y pues aparte ayudará a nuestros estudiantes pues a tener un mayor conocimiento. Además fomentará una nueva metodología del aprendizaje más didáctica y por otro lado también a observar que la impresión 3D es parte del futuro. Y pues ya por terminar, pues muchas gracias por escucharnos a todos ustedes y hasta luego. Muy bien, compañeros. Antes de continuar con los proyectos, vamos a hacer una pequeña lectura sobre la importancia de la inteligencia artificial y los procesos de automatización industrial. Mayo 10, 2024. Inteligencia artificial en la automatización industrial. La inteligencia artificial IA en la automatización industrial revoluciona los procesos productivos. Implementar IA en la automatización industrial optimiza la eficiencia y reduce costos. La combinación de automatización industrial e IA impulsa la competitividad en el sector. La industria moderna se encuentra en constante evolución, adoptando tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos. En este sentido, la inteligencia artificial es la automatización industrial, emerge como un pilar fundamental en la eficiencia y competitividad en diversos sectores, incluyendo la industria petroquímica. En este artículo exploraremos cómo la IA en la automatización industrial está transformando la manera en que se llevan a cabo las operaciones, optimizando recursos y potenciando la reproductividad. Transformación industrial impulsada por la IA. La IA está revolucionando los entornos de reproducción al proporcionar capacidades de análisis y tomas de decisiones similares a las humanas, pero en una velocidad y precisión incomparables. Es así como la automatización industrial y la IA se entrelazan para crear sistemas inteligentes que pueden producir fallos, optimizar procesos y adaptarse a entornos cambiantes al tiempo real. Optimización de procesos y reducción de costos. La implementación IA en la automatización industrial conlleva una serie de beneficios tangibles para las empresas del sector de oil y gas. Por ejemplo, mediante algoritmos de aprendizajes automáticos es posible analizar grandes volúmenes de datos precedentes de sensores y dispositivos, identificando patrones y tendencias que permiten una planificación más eficiente en la producción y el mantenimiento. Esto se produce en una reducción de costos operativos y una mejora en la utilización de recursos. Mejora continua y adaptabilidad. La reflexibilidad es clave en entornos industriales dinámicos y la IA en la automatización industrial proporciona la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios en la
demanda, condiciones ambientales o requisitos regulatorios. Los sistemas inteligentes pueden ajustar automáticamente parámetros de operación, anticiparse a posibles problemas y recomendar acciones correctivas, garantizando así una producción continua y sin interrupciones. Retos y consideraciones. Si bien la adopción de la IA en la automatización industrial ofrece numerosos beneficios, también plantea desafíos únicos. La integración de tecnologías avanzadas en entornos tradicionalmente conservadores puede encontrar resistencia cultural y requerir una inversión significativa en capacitación y actualización de infraestructura. Además, la seguridad cibernética emerge como una preocupación crucial, dado el aumento de la interconectividad y la exposición de posibles ataques. El impacto viral de la IA. La inteligencia artificial y la automatización industrial tiene un impacto significativo en diversos aspectos de la industria. Mejora la eficiencia operativa y optimiza la calidad del producto. Permite realizar un análisis predictivo para prevenir fallos en equipos críticos, produciendo los tiempos de inactividad en aumentando la productividad. Facilita la implementación de prácticas de mantenimiento predictivo, maximizando la vida útil de los activos y minimizando los costos de mantenimiento. Proporciona una ventaja competitiva al permitir anticipación y respuesta rápida al mercado exigente y dinámico. Impulso hacia la excelencia industrial. La inteligencia artificial es la automatización industrial. Representa un hito a la evolución de la industria, ofreciendo un camino hacia la excelencia operativa y a la competitividad sostenible. En este panorama de innovación y avances tecnológicos, el UCABEL se proporciona como un socio estratégico para la implementación exitosa de soluciones de automatización industrial. Nuestra empresa, comprometida con la excelencia y la vanguardia, entrega a la IA con el diseño y desarrollo de cables y conductores avanzados con una visión oriental hacia el futuro. El UCABEL aprovecha las capacidades de la IA para mejorar la calidad, la eficiencia y la confiabilidad de nuestros productos, garantizando así un rendimiento excepcional en entornos industriales exigentes. Al aprovechar el poder de la IA para mejorar la eficiencia, reducir costos y fomentar la evolución, las empresas del sector petrolero y gasífero pueden proporcionarse en la vanguardia de la transformación digital. En este mundo cada vez más automatizado, aquellos que adopten procreativamente estas tecnologías estarán mejor preparados para afrontar los desafíos del futuro. El siguiente proyecto es un diseño e implementación de una máquina de dibujo por Ana María Roa, Andrea Alfonso y Juan Pablo Ramírez. Hola, muchas gracias por estar aquí. Esta charla tiene como objetivo conocer más a fondo los aspectos técnicos y creativos del proyecto Máquina de Dibujo. Es un dispositivo que permite crear dibujos básicos precisos controlados mediante un sistema de control que dirige un movimiento instrumento de dibujo sobre una superficie de trabajo. Se utiliza diversas aplicaciones para producir resultados precisos y eficientes. ¿Qué componentes utilizarán? Los componentes que se utilizarán son Arduino, perfiles de aluminio, CNC, shell, soportes, sensores, motores paso a paso, controladores de motores, poleas y cojinetes. ¿Cómo se diseñará el circuito y qué herramientas necesitará? El circuito de la máquina de dibujo se diseñará con los siguientes componentes y su respectiva función. Microcontrolador, el cerebro de la máquina que controla los movimientos y acciones. Este microcontrolador se llama Arduino. Segundo, motores para mover el instrumento de dibujo en diferentes direcciones como el eje Y, eje X y eje Z. Tercero, sensores para detectar la posición y el movimiento de la máquina de dibujo. Cuarto, instrumento de dibujo, el dispositivo que realiza el dibujo como un lápiz o bolígrafo. ¿Qué tipo de programación se utilizará y cómo se puede aprender?
Utilizaremos la programación C++. Esta programación es muy útil para máquinas de dibujo que utilizan microcontroladores o sistemas embebidos. La programación consta de 3 ventajas principales. Primero, control preciso. Permite un control preciso sobre los movimientos y acciones de la máquina de dibujo. Segundo, rendimiento. C++ tiene un lenguaje de programación de alto rendimiento que puede manejar tareas complejas y exigentes. Flexibilidad. Puede ser utilizada en una amplia variedad de aplicaciones de máquina de dibujo. ¿Qué desafíos se anticipan y cómo se abordaron en el contexto del municipio? Desafíos y abordaje. Primero, costo y financiamiento. Se establecerá un plan claro con presupuesto realista para la adquisición y mantenimiento de la máquina de dibujo. Segundo, capacitación personal. Proporcionar capacitación al personal para operar y mantener la máquina de dibujo de manera efectiva. Tercero, infraestructura. Asegurarse de que la infraestructura necesaria esté disponible y sea adecuada para la máquina de dibujo. Cuarto, comunicación y participación. Fomentar la comunicación y la participación de la comunidad en el proyecto para aumentar la aceptación y el apoyo. ¿Por qué se eligió este componente en particular y qué ventajas tiene? Esta máquina de dibujo fue elegida por varias razones. Primero, precisión y exactitud. Segundo, eficiencia y productividad. Tercero, flexibilidad y versatilidad. Cuarto, innovación y creatividad. Sus ventajas son: mayor precisión. La máquina de dibujo puede crear planos y diseños con una mayor precisión y exactitud que los métodos manuales. Ahorro de tiempo. Ahorra tiempo en la creación de planos y diseños, lo que puede permitir mayor productividad y eficiencia. Flexibilidad. Puede ser utilizada en una variedad de proyectos y aplicaciones. ¿Cómo se ensamblará el circuito y qué precauciones se debe tomar? El circuito se ensamblará de la siguiente manera. Selección de componentes. Seleccionar los componentes adecuados para el circuito, asegurándose de que sean compatibles entre sí. Ensamblaje de componentes. Ensamblar los componentes en una placa de circuito impreso o en una protobar, comprobando que la programación funcione. Conexión de cables. Conectar los cables entre los componentes, asegurándose de que no haya corto. Precauciones, manejo de componentes. Manejar los componentes con cuidado para evitar cortocircuito. Uso de herramientas adecuadas, como soldadores, alicates, poleas, Arduino y motores. Trabajo en área bien ventilada. Trabajar en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores o partículas peligrosas. El siguiente proyecto es un sistema de alarma de seguridad para un salón de computación por Loren Guerra, Camila Torres y Valentina Ávila. Buenos días, somos Loren Guerra, Camila Torres y quien les habla, Valentina Ávila. El día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto de grado, llamado Sistema de Alarma de Seguridad para la Biblioteca de la Institución Educativa Técnica Enrique Olaya Herrera, sede central. A continuación tendremos un conversatorio sobre nuestro proyecto. ¿Qué componentes electrónicos se utilizarán y dónde se pueden adquirir en el municipio? En nuestro proyecto vamos a usar varios componentes electrónicos para construir el sistema de alarma, como por ejemplo, sensor de movimiento PIR, placa Arduino 1, sirena, LEDs y resistencias, protoboard y cables jumpers. También podríamos usar una fuente de alimentación o batería. Estos componentes sí se pueden conseguir en el municipio, aunque en la mayoría de los casos hay que encargarlos con anticipación. Por ejemplo, en la papelería del Colegio Nacional aceptan pedidos y pueden traer las placas Arduino, sensores y cables, entre otros materiales electrónicos. ¿Cómo se diseñará el circuito y qué herramientas se necesitarán? El circuito lo vamos a diseñar primero en la computadora usando un programa llamado ISIS, que nos permite simular el funcionamiento del sistema antes de construirlo. Después vamos a usar Ares, que nos ayuda a diseñar la placa electrónica que queremos fabricar en baquelita, un material que se usa para hacer circuitos impresos. Entre las herramientas que pensamos usar están ISIS y Ares, cloruro férrico, que es como un ácido para grabar la baquelita, un cautín y estaño para soldar, un multímetro para hacer pruebas. ¿Qué tipo de programación se utilizará y cómo se puede aprender? Nosotros vamos a trabajar con Arduino, que es una plataforma bastante flexible y usada en muchos proyectos electrónicos.
Se programa desde el Arduino IDE, donde escribimos instrucciones que le dicen al sistema cómo debe reaccionar, por ejemplo, cuando activar la alarma si el sensor detecta movimiento. Estamos investigando otros proyectos similares para analizar cómo están hechos, qué componentes usan, qué ideas nos parecen útiles y cuáles no nos convencen tanto. Con eso vamos sacando conclusiones para diseñar un sistema que se adapte bien a la biblioteca del colegio usando lo mejor de cada ejemplo. ¿Qué desafíos se anticipan y cómo se abordarán en el contexto del municipio? Sabemos que uno de los desafíos es conseguir algunos materiales o componentes electrónicos, porque en nuestro municipio no siempre están disponibles. Por eso estamos buscando alternativas accesibles o reciclando piezas de otros aparatos. También pensamos usar métodos caseros para fabricar el circuito, como el planchado del diseño sobre la baquelita. Y otro desafío es que el sistema funcione incluso si hay cortes de luz. Así que estamos investigando cómo agregarle una fuente de respaldo como baterías. ¿Por qué se eligió ese componente en particular y qué ventajas tiene? Elegimos sensores de movimiento tipo PIR porque son fáciles de usar, se consiguen a buen precio y funcionan muy bien en interiores. La sirena también es práctica, no consume mucha energía, pero suena fuerte, que es justo lo que necesitamos. ¿Cómo se ensamblará el circuito y qué precauciones se deben tomar? El circuito se va a ensamblar sobre una placa de baquelita que vamos a fabricar nosotros mismos. Tenemos que soldar los componentes con cuidado, siguiendo el plano y revisando bien que todo esté bien conectado. Es importante verificar que los componentes estén bien colocados, especialmente los que tienen polaridad, como los diodos y los condensadores. ¿Qué tipo de pruebas se realizarán para asegurarse de que el proyecto funcione correctamente en el entorno del municipio? Vamos a hacer pruebas simulando una entrada no autorizada para ver si el sensor detecta movimiento o la alarma se activa. También vamos a probar la distancia que puede detectar el sensor, el volumen de la sirena y cómo responde todo el sistema en diferentes condiciones. Incluso pensamos probar qué pasa si se corta la energía para ver si el sistema sigue funcionando con una batería. ¿Qué tipo de diseño se utilizará para el proyecto y cómo se puede adaptar a las necesidades del municipio? Se usará un diseño modular y funcional adaptado al espacio de la biblioteca y con materiales fáciles de conseguir en el municipio, lo que permite su instalación y mantenimiento sin requerir personal especializado. ¿Cómo se asegurará la compatibilidad entre los componentes y qué herramientas se pueden utilizar para verificarla? Se seleccionarán componentes que trabajen con el mismo voltaje y tipo de conexión, y se usarán multímetros y simuladores de circuitos para verificar su funcionamiento antes de instalarlos. ¿Qué herramientas de software se utilizarán para implementar el proyecto y cómo se pueden adquirir en el municipio? Se usará Arduino IDE, sensores PIR, buzzer y placas Arduino. Las herramientas como Cautín, ProtoBoard y multímetro se pueden comprar en tiendas locales o por internet, siendo de bajo costo y accesibles. ¿Cómo se asegurará la calidad y la confiabilidad del proyecto en el entorno del municipio? Mediante pruebas previas, mantenimiento periódico y el uso de baterías de respaldo. ¿Qué desafíos se anticipan y cómo se abordarán en el contexto del municipio? Los posibles desafíos son falta de experiencia técnica, recursos limitados o fallas eléctricas, que se abordarán con capacitación básica, diseño simple y materiales disponibles en el municipio. ¿Cómo se solucionarán los problemas que surjan durante la implementación y qué recursos se pueden utilizar? Se resolverán con apoyo técnico del profesor y el ingeniero, videos, tutoriales, trabajo en equipo. Se usará una metodología práctica de prueba y error con recursos educativos. ¿Qué tipo de aplicación tendrá el proyecto y cómo se puede beneficiar la comunidad del municipio? El sistema evitará robos o daños en la biblioteca, protegiendo libros, televisor y otros equipos. También será una herramienta educativa y podrá inspirar proyectos similares en otras instituciones. ¿Cómo se puede replicar o adaptar el proyecto en otros contextos o municipios? El proyecto puede replicarse fácilmente en otras escuelas, bibliotecas o espacios comunitarios, adaptando los recursos tecnológicos a las posibilidades económicas de cada lugar. Por ejemplo, en municipios con menos recursos se pueden usar sensores y microcontroladores de bajo costo, como Arduino, y capacitar a jóvenes o docentes en su instalación y mantenimiento.
También puede adaptarse para proteger otros bienes válidos, como laboratorios, salas de informática o centros culturales. ¿Cómo se puede aplicar el proyecto en la vida diaria de los habitantes del municipio? Este tipo de tecnología promueve la cultura de la seguridad y el cuidado del bien público. En la vida diaria, los habitantes pueden aplicarlo para proteger sus negocios, casas, cultivos o instalaciones comunitarias, promoviendo la tecnología al servicio de la seguridad ciudadana. ¿Qué beneficios puede traer el proyecto para la comunidad y cómo se puede medir su impacto? Beneficios: prevención de robos y actos vandálicos, ahorro en pérdidas materiales, mejora en la recepción de seguridad escolar y comunitaria, formación de estudiantes en tecnología aplicada, fomento del sentido de pertenencia y responsabilidad, medición del impacto, comparando los reportes de incidentes antes y después de su instalación, encuestas de percepción de docentes, estudiantes y padres de familia, aumento en el uso seguro de los recursos tecnológicos de la biblioteca. ¿Cómo se puede hacer que el proyecto sea accesible para todos los miembros de la comunidad? Diseñando una guía paso a paso para replicarlo con materiales económicos, brindando capacitaciones gratuitas en colegios o casas de la cultura, fomentando alianzas con instituciones técnicas, universidades y entidades públicas, promoviendo el uso de software y hardware libre. ¿Qué barreras se pueden anticipar y cómo se pueden superar? Falta de conocimientos técnicos. La solución son los talleres prácticos y mentorías. Limitaciones económicas. La solución es donaciones, presupuestos escolares o convenios con ONGs. Desinterés o desconocimiento. Su solución es campañas de concientización sobre el valor del patrimonio tecnológico y cultural. ¿Cómo se puede asegurar que el proyecto sea sostenible a largo plazo? Formando un equipo escolar comunitario encargado del mantenimiento, integrándolo al currículo escolar como un proyecto transversal, tecnología, ética y matemáticas, renovando y actualizando los componentes electrónicos conforme avanza la tecnología, y estableciendo protocolos de revisión periódica. ¿Qué recursos se necesitan para mantener el proyecto y cómo se pueden obtener? Recursos técnicos: sensores, placa Arduino, baterías, sirenas, cables. Recursos humanos: estudiantes capacitados, docentes líderes y personal de mantenimiento. Recursos económicos: gestionables a través de presupuestos escolares, subvenciones estatales o municipales, apoyo de empresas locales mediante responsabilidad social o participación en ferias de ciencia o convocatorias de innovación educativa. El siguiente proyecto es una implementación de sistema de huellero digital en la cafetería escolar, por Valentina Sánchez y Valentina Ruiz. Muy buenos días. El día de hoy se dirige a ustedes, estudiantes de la Institución Educativa Técnica Enrique Olaya Herrera, de la modalidad de electrónica en el grado 11. El día de hoy, junto con mi compañera Valentina Ruiz Molina y quien les habla, Valentina Sánchez Guerrero, estaremos exponiendo nuestro proyecto de grado llamado Huellero Digital para la cafetería escolar. ¿Qué componentes electrónicos se utilizarán y dónde se pueden adquirir en el municipio? Los materiales que serán usados en este proyecto escolar son sensor lector biométrico de huellas digitales, placa de desarrollo nano, módulo Bluetooth HC05, módulo Wi-Fi ESP8266 y una cerradura eléctrica de 12 voltios. Estos materiales podrán ser adquiridos en el municipio en ferreterías o tiendas de electrónica para cables, fuentes, etc. En línea, Mercado Libre, Amazon, electrocomponentes o tiendas especializadas con envíos a nivel nacional. ¿Qué tipo de programación se utilizará para este proyecto? Fuente de alimentación, batería o alimentación por USB, chasis o cáscara para proteger hardware o facilitar el uso. ¿Qué desafíos se anticipan y cómo se abordará en el contexto del municipio? Los desafíos que presenta el proyecto son los siguientes, y aquí damos su respectiva solución. Primer desafío: acceso a componentes. Su solución: pedir en grupo o contactar escuelas con equipamiento. Conectividad: si se conecta a base de datos, opción offline con tarjeta SD o almacenamiento local. Falta de experiencia: aprendizaje por proyectos, colaboración entre estudiantes, capacitación de docentes. Seguridad de datos: limitar uso a identificación sin guardar datos sensibles. ¿Por qué se eligió ese componente en particular y qué ventajas tiene? El componente Arduino fue seleccionado por encima de cualquier otro tipo de sistema operativo
debido a su fácil uso, ya que ha sido utilizado en el pasado, generando efectividad y seguridad en su implementación. ¿Cómo se ensamblará el circuito y qué precauciones se deben tomar? Se ensamblará primero en protoboard, luego en una placa de circuito. Precauciones: evitar cortos, comprobar conexiones antes de encender. ¿Qué tipo de pruebas se realizarán para asegurarse de que el proyecto funcione correctamente en el entorno? Se realizarán pruebas de lectura de huella, rechazo de huellas no registradas, funcionamiento en distintos horarios de la cafetería. ¿Qué tipo de diseño se utilizará para el proyecto y cómo se puede adaptar a las necesidades de la institución? Un sistema de registro y monitoreo, interfaz web o app para que los administradores puedan registrar nuevas huellas, consultar historial de entradas, configurar horarios autorizados. Ejemplo de uso: el propietario del establecimiento coloca su dedo en el lector, el sistema verifica si la huella está registrada, si el horario es adecuado, si ambas condiciones se cumplen, se abre la puerta o se activa un timbre. Si no, el acceso es denegado y se muestra un mensaje en el celular. ¿Cómo se asegurará la compatibilidad entre los componentes y qué herramientas se pueden utilizar para verificarla? La compatibilidad de los elementos se asegurará, primero, revisando interfaces de comunicación. Cada componente se comunica con los otros de una forma específica. Debe asegurarse de que todos hablen el mismo idioma electrónico. Segundo, verificar niveles de voltaje. Los componentes deben operar con el mismo voltaje. Tercero, compatibilidad de librerías y drivers. Probar por separado antes de integrar. Quinto, no conectar todo el tiempo. Hacer pruebas individuales. Usar componentes compatibles o modulares. Usa módulos diseñados para integrarse fácilmente con microcontroladores. ¿Qué tipo de aplicación tendrá el proyecto y cómo se puede beneficiar en la institución? Aplicaciones del huellero digital en el entorno escolar. Primero, control de ingreso a la cafetería. Segundo, control de asistencia. Tercero, proyecto de tecnología y emprendimiento. Cuarto, base para otros sistemas inteligentes. Esto generando un ambiente más armonioso entre los directivos de la institución, funcionarios y estudiantes de la institución. ¿Qué desafíos se anticipan y cómo se abordarán en el contexto del municipio? Desafíos que se pueden presentar. Primero, falta de conocimiento técnico. Problema: puede que no haya personal capacitado en electrónica, programación o integración de bases de datos. Solución: involucrar estudiantes de últimos grados, docentes de tecnología o incluso buscar apoyo en universidades cercanas o semilleros de robótica. Segundo, conectividad a Internet limitada. Problema: algunas escuelas rurales o municipios tienen mala conexión o no cuentan con red Wi-Fi. Solución: crear una base de datos local en una memoria SD o en archivo en el mismo controlador, que funcione sin Internet y sincronizar manualmente cuando sea posible. Tercero, mantenimiento y sostenibilidad. Problema: falta de mantenimiento del equipo, se daña el lector, se pierde el código, etc. Solución: capacitar a estudiantes o docentes como técnicos responsables, documentar todo el proyecto y crear un manual de uso y reparación. Cuarto, integración con sistemas existentes. Problema: si hay otros métodos de control, listas, tarjetas, carnets, puede ser difícil integrar el huellero al flujo diario. Solución: diseñar el sistema como complementario al inicio y demostrar su efectividad poco a poco. Esta es toda la información de nuestro proyecto. Gracias por su atención. Feliz día. Ahora, muchas gracias a toda la audiencia de la Guatecana Estéreo por escucharnos. Muchas gracias a nuestros compañeros por darnos a conocer los proyectos de este año. De esta forma, damos por terminado el programa radial del día de hoy de la Institución Educativa Técnica Enrique Olaya Herrera de la modalidad técnica en electrónica.